Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tomando en consideración la clase de hoy, 12 de mayo, que es la primera clase de ética, eh, visto el video ahorita que se realizó por medio de la clase sincrónica, estaba un poco pesadito el video, entonces decidí hacer el resumen de la clase para poderlo tener en materiales de apoyo, ¿verdad? Y que la persona que no pueda acceder o que guste revisarlo de nuevo pueda incorporarse a buscar el video. Este tema de hoy, como les decía en la clase, principalmente es darles la bienvenida. Para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este cuatrimestre, esta experiencia tan bonita de curso, y que no sea solamente aprendizaje académico, ¿verdad? Sino también de experiencia de vida. Uno cada vez que crece en la parte cognitiva, crece también a nivel personal, y eso es lo importante, llevarse siempre esto como un mensaje de vida. El tema de ética o la ética en general es mucho para ponerse a pensar, reflexionar, cosas que pasan a nuestro alrededor y en nuestra formación profesional. Entonces, como vimos en la clase, vamos a dar un breve repaso por el programa. Para eso les voy a compartir la pantalla, que vamos a revisar el programa del curso. Y este es, ¿verdad? Teniendo en cuenta que se imparte en la sede matina, se llama ética general, ¿verdad? Dice que este curso trata de las obligaciones y responsabilidades y actuaciones de la moral y los actos del ser humano en su convivencia social. Deben destacar los valores morales y éticos de las personas, el actuar el bien, identificar lo que está bien y lo que está mal. Ahorita más adelante, cuando veamos la presentación del curso, nos vamos a dar cuenta de que la ética no es solamente una forma de comportamiento, ¿verdad? No tiene que ver solo con la moral, sino con una forma de ver la vida, donde están las normas que deontológicas que se presentan en las diferentes profesiones y que a lo largo del tiempo se han ido consolidando específicamente para hacer que las personas se comporten de una determinada forma para producir un bien a la sociedad. En el objetivo general está analizar la importancia de la ética en la formación personal y social, ¿verdad? Como les decía, este curso nos va a servir también de introspección, de mirarnos hacia adentro, de cuestionarnos, de ponernos a pensar mucho en lo que nos rodea, lo que está pasando actualmente en el mundo con toda la situación de las problemáticas sociales ahora con esta enfermedad, si lo vemos. Es importante ver que las decisiones que se toman muchas veces desde los gobiernos, pensando en el bien común de las personas, hay que cuestionar mucho esa ética, ¿verdad? Que a veces los proyectos no van dirigidos a proteger directamente a la persona, sino a un bien económico. Y eso es precisamente lo que este curso nos invita a hacer. Volver a replantearnos cuál es esa importancia de la ética y en dónde se ve plasmada. Objetivos específicos, identificar el significado de los conceptos de ética, moral, valores, juicios de valor, que no son lo mismo, más adelante los vamos a ir viendo, vamos a ver cuáles son las diferencias de cada uno, comparar los conceptos de valores éticos y morales con las acciones cotidianas, reflexionar sobre los problemas éticos en su comunidad, ambiente o país. Como les decía, es llevarnos esto a lo personal, ¿verdad? Ir valorando cómo se presenta la ética en cada una de nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Aplicar los elementos que definen la deontología, que es lo que les decía, cada una de nuestras profesiones que desarrollamos y que estamos formándonos para desarrollar, en el caso de ustedes, gestión logística, tiene su propio código de ética. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí, que la ética no solamente se desprende como un pensamiento filosófico, sino que define las normas que deberían o no presentarse en cada una de sus profesiones para hacer un buen ejercicio de la misma, ¿verdad? En el plano del curso, este curso va a ser impartido el día de hoy, ¿verdad? Martes, de 1 a 4, pero sí tenemos un horario de consultas para el estudiante, bueno, de tiempo para el estudiante, en el que usted puede conectarse conmigo de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ustedes saben que la presentación del curso, la asistencia no ha cambiado. Cada vez que ustedes se conectan, nosotros pasamos lista, ¿verdad? Ahí va a estar implícita las personas que asistieron a la llamada, ya sea por diferentes vías, Zoom, Meet o lo que se esté utilizando con sus docentes, y vamos a anotar las personas que se conectaron. De igual manera, el día de hoy, en una de las actividades, van a llenar un formulario. Ese formulario, ahorita les voy a explicar de qué se trata, es principalmente para encontrar
cuáles serían esas variables de las personas que han tenido algunas dificultades para conectarse, que no tienen internet en su casa y demás. La metodología, bueno, el docente traerá aspectos de la parte teórica, ¿verdad? Pero para poder acercarnos a la realidad de cada uno con experiencias vivenciales que se van a dar ahí, bueno, casos, aquí lo vemos en la metodología. Se da por medio de proyectos prácticos, trabajos de exposición y examen. En este caso, los proyectos prácticos tenemos 6, que una es la comprobación de lectura que está para la semana 2. Ya ustedes estos documentos los pueden ir revisando en el programa y cronograma del curso que están en la plataforma del Colimón Virtual, ¿verdad? El Moodle, que ustedes ya tienen acceso. Igual hicimos unas pruebas en la clase de hoy para ver el acceso y demás. El proyecto de mapa mental, que se los voy a estar explicando. Como les decía, cada una de las semanas nosotros subimos a la plataforma las indicaciones, ¿verdad? Y además de eso nos conectamos con ustedes para poder explicarles y demás. Lo que sí quiero que vean es que cada uno de estos proyectos está con su debido porcentaje. Bueno, ¿qué es importante eso? Que ustedes estén claritos en que cada semana va a aparecer una asignación. Puede ser que la semana que no tiene asignación con porcentaje es porque es una actividad que hay que completarla, pero es una actividad formativa. Existen formativas y existen evaluativas. Las evaluativas son estas que contienen el porcentaje. Entonces, cada vez que ustedes tengan una actividad con porcentaje, se va a ver reflejado en la evaluación, ¿verdad? Ustedes este programa lo tienen en la plataforma. De igual manera, las actividades están semana a semana, ¿verdad? Ustedes van a ir viendo el tema. Y lo que quiero que veamos acá es la entrega del proyecto final, que dice Manual de Ética en los Negocios. Esto es importantísimo porque esta guía yo se las voy a estar entregando en estos días para podernos ver. Los grupos no los voy a asignar yo, espero que sean libres, ¿verdad? Los grupos ustedes los eligen para trabajar. Y lo importante de esto es que sean grupos que no solamente construyan afinidad, sino que sean productivos, ¿verdad? Usted sabe que a veces uno trabaja bien con ciertos amiguitos, pero porque se lleva bien, pero ya la parte académica no tanto. Entonces hay que ir escogiendo esos compromisos, ¿verdad? Que son desde ahora para ir avanzando en esto. Bueno, también tenemos un wiki, que no sé si han escuchado, pero wiki es como un documento, como si estuviéramos trabajando en el Google Drive. O sea, por ejemplo, yo puedo estar trabajando en el documento mientras que otro compañero también puede hacer modificaciones y puede añadir. Se hace compartido. Ahí igual les estamos dando las indicaciones de eso. Toda esta evaluación, todas estas actividades se tienen para eso una rúbrica. Las rúbricas de cada uno de estos trabajos también están en la plataforma. Ustedes las pueden descargar cuando quieran. Ahí va a estar la rúbrica del mapa mental, del trabajo final, y demás. También hay un pequeño detalle. En este programa no tenemos 2 exámenes como tal vez sí tienen en otros cursos. Este primer examen es de 20% y se aplicaría en la primera parte del curso. ¿Qué quiere decir? En la semana 6. Acá estaríamos aplicando el examen y tiene un valor de 20%. Entonces sería el único examen del curso, ¿verdad? Todo lo demás son proyectos. Bueno, trabajos de exposición tienen 2. Una de exposición oral, que es de 15%, que se le asignan los temas, están también acá en el programa, y va a ser grupal, y también una exposición de 15% del trabajo final. Una vez que ustedes completen el manual de ética profesional en negocios logísticos que van a implementar y hagan la presentación, esa presentación tiene un valor de 15%. Es una presentación oral y tenemos completo el 100%. Bueno, tomando en consideración que esto es un resumen que ya lo vimos en clases, vamos a pasar a el tema de hoy, ¿verdad? Que fue lo que vimos también hace un rato. Entonces, para eso les voy a compartir la pantalla de la presentación. Introducción a la ética. Bueno, es introducción más que todo como una historia. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la historia antes de empezar un tema o antes de empezar cualquier cosa? Porque nosotros, como seres humanos, siempre hemos tenido raíces o siempre hemos sabido que las cosas evolucionan a partir de algo una idea, algo que las genere, ¿verdad? La filosofía no se escapa de eso.
Nosotros desde el tiempo antiguo, desde su historia, la filosofía ha estado presente en la vida del ser humano como una forma de vida, principalmente porque antes no se relacionaba mucho con lo que es decirle, bueno, se llama ética, tiene este código y este código, pues no. Las formas de vida antes eran un poco distintas y en sus inicios estas etapas se dividieron y se marcaron por ciertas características. En el caso bueno, definiendo un poco qué es la ética antes de entrar a la historia, dice que la ética es una disciplina filosófica que inicia desde la antigua Grecia. Pensar mucho como hombres en sociedad y como personas individuales nos lleva a preguntarnos, bueno, desde la antigua Grecia ya se estaban estableciendo diferentes personajes que ahorita los vamos a ver, que eran los pensadores de la época, los que estaban organizados para tomar decisiones, para poder evaluar lo que ya se estaba presentando y lo que decíamos, bueno, ¿cómo está comportándose el ser humano? ¿Por qué debería comportarse así? ¿Qué es bueno y qué es malo, verdad, en esta sociedad? Ya se venían dando las bases éticas de la organización social. Entonces aquí la ética nos hace unas preguntas muy claras, que es principalmente qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y de qué es, y si estamos actuando de manera correcta. Saben que estas preguntas son muy relativas, ¿verdad? Porque lo que en una cultura puede ser bueno, en otra cultura puede ser malo. Igual si lo vemos en las religiones. Ciertas decisiones que usted toma en la vida para una persona pueden estar bien y para otra persona pueden estar mal. Pero hay ciertas cosas que no son relativas. Hay ciertos comportamientos del ser humano que no cambian a pesar de la cultura o a pesar de la religión o del movimiento en el que se esté presentando. ¿Por qué? Porque son principios que se establecen para la protección del ser humano, ¿verdad? Y demás, y que no se pueden modificar. La ética se ocupa del valor del bien por su naturaleza. Es la fundamentación de las normas morales que rigen nuestras acciones. La ética proviene del vocablo ethos, que de griego significa costumbre o hábitos. La diferencia entre la ética y la moral, esto es muy importante, porque la ética es una disciplina filosófica, ¿verdad? Donde vienen todas las normas, los fundamentos, que busca establecer el patrón de cómo se debería vivir, cómo se debería pensar. Pero la moral es una acción, o más bien, es valorar cómo se están dando las acciones en los seres humanos, cómo son nuestros actos, nuestras conductas, valorar si lo que estoy haciendo, nuestro comportamiento ético, está reflejándose en la conducta moral que debería en nuestra época y en nuestro diario vivir, ¿verdad? Como les decía, esta tiene varias etapas o varios procesos en la historia. Uno de esos sería el mundo antiguo, otro sería el medieval, la edad moderna y el mundo contemporáneo, que es el que estamos un poco cursando ahora. El mundo antiguo tenía sus características propias, ¿verdad? Definidas, sin cambios, que consistía en determinar lo que está bien y lo que está mal, aplicando unos castigos morales y en caso de infringirlos ponían castigo. En este caso eran muy radicales. Cuando nosotros estábamos en el mundo antiguo podemos verlo así como en esas películas o en todos esos libros de mitología griega, donde aparecía el ser humano muy relacionado con los dioses. Estaban poseídos o más bien relacionados con poderes mágicos inclusive o mitológicos que tenían en diferentes situaciones de la vida un castigo, ¿verdad? Entonces no sé si ustedes lo vieron en algún momento en esa historia de la Odisea o esos personajes mitológicos que tenían muchos dioses donde eran castigados y los enviaban a un lugar con un monstruo de muchos dientes. Y toda esta parte de mitos, de dioses, de poderes así, de fortaleza, de valentía, que eran los que principalmente se buscaban. Los seres humanos, para poder tener una buena ética de valores, tenían que parecerse más a un dios. Y los castigos siempre estaban impuestos, porque la tradición era cumplir esas normas, ¿verdad? Y en ese tiempo casi siempre había un castigo, y ese castigo venía dado por los dioses. Que esta es la era que decíamos, la arcaica, dice la filosofía, esta parte también de la época antigua. La filosofía arcaica de Homero escribió la Ilíada de la Odisea, en la que las define la ética del mundo antiguo, en las cuales hay héroes mitológicos con valores como fuerza física, valentía, belleza y linaje. Es importante ver también la escala de valores. En ese tiempo la fortaleza, la fuerza física, la valentía eran valores que no se podían prescindir. O sea, cada persona debería siempre buscar
la fuerza física, la valentía como un medio, digamos, como para tener más posición social, y se decía que esa era la persona con ética. Ya entrando a la época clásica, empezamos a ver personajes que nosotros de una u otra manera los hemos estudiado en diferentes partes de la historia, como Sócrates, que intentaba establecer la existencia de los valores absolutos e inmutables para establecer unas leyes. Ya aquí se viene alejando un poco de lo que es toda esta parte mitológica de héroes, de dioses, y viene acercando un poco más a la existencia humana. Ya estos pensadores venían definiendo cómo el ser humano establece o necesita leyes para poder alcanzar, en este caso de Sócrates decía que las leyes son valores que el hombre puede alcanzar mediante el uso de la razón. Para él era muy importante entender cuáles son esos valores. Sócrates decía que una persona se comportaba éticamente cuando entendía qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, que lo único que debíamos hacer para que entendiera eso era educarlo. Pero lo que pasa es que él no atribuía que el ser humano puede optar por comportarse mal. Digamos, él creía que era que cuando una persona se comportaba en buena teoría mal, era porque no entendía las leyes de comportamiento que rigen la sociedad. En la época clásica, como les decía, se encuentran todos estos personajes que son sofistas y presocráticos. Estos son un grupo de filósofos que ponen en duda los códigos morales del mundo antiguo. Platón es otro de esos personajes, dice que se opone al relativismo moral y defiende los valores. O sea, ya él estaba cansado de que cualquier cosa podía ser ética, ¿verdad? Que venía dado por el mito, que ya quieren establecer algo más definido, que sea más propio de los valores en este caso, y para él los valores del ser humano, como la parte espiritual, era lo más importante. Decía que el ser humano posee una alma, que esa alma está destinada a quedarse en el cuerpo hasta que el cuerpo se purifique, y la purificación para él era la ética. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si el ser humano se comporta mal, mi alma está destinada a quedarse en mi cuerpo hasta que yo pueda purificarme, hasta que pueda cambiar mi comportamiento. Entonces, para él, lo más importante era hacer que la parte espiritual se fortaleciera, ¿verdad? Porque él creía en eso, creía que los valores estaban principalmente en la parte interna del alma del ser humano. Aristóteles, por otro lado, decía que es más racional y menos abstracto. ¿Qué quiere decir? Que él se iba más a lo concreto, no tanto a lo espiritual, no tanto al pensamiento, sino que ya él decía que para alcanzar la felicidad existen ciertos medios, que es mucho lo que vemos ahora. Ahora confundimos mucho lo que es el alcance de la felicidad con el alcance de los bienes económicos. Para una persona ahora que supuestamente estar feliz, lo que nos vende el marketing y todo es que debemos tener un carro, que debemos tener una casa, y supuestamente eso consigue la felicidad. Pues por supuesto que la comodidad o el acceso producen bienestar, pero el bienestar no es felicidad. La felicidad es algo que se adquiere ya por un proceso interno, ¿verdad? Entonces él decía que para alcanzar la felicidad había que buscar la sabiduría, y que la sabiduría del hombre era la ética. Y el mundo medieval, que ya se viene alejando un poquito, o más bien es como la parte intermedia de todo esto, se centraba mucho en lo que son los movimientos cristianos. Toda la parte de la fe, de inculcar la fe, ¿verdad? Que fueron cuando ustedes vieron todas esas guerras del cristianismo y demás, que era la imposición de unos valores sobre otros, de los más importantes, de la ética. Y empezaron a aparecer personajes, ¿verdad? Como San Agustín, que decía que el hombre, al ser hijo de Dios, es bueno por naturaleza, pero esta se daña con el pecado. Él sí ponía como mucho la responsabilidad fuera del hombre, ¿verdad? Fuera de la persona. En este caso hablamos de hombre como hombre y mujer. Lamentablemente en esas épocas era muy excluida la mujer en todos los roles, ¿verdad? Y ustedes lo saben, e inclusive en un momento desarrollan el concepto de ciudadanía y las mujeres no entran en ese concepto. Decían que solamente los que tenían un rol político en la sociedad, las mujeres no tenían ningún rol, entonces no, por lo tanto no se contaban como ciudadanos. Después aparece la Edad Moderna, que supuestamente es la que ya empezamos a aparecer nosotros, y aparecen personajes que ya quieren desligarse tanto de la religión y hacen más bien como una protesta hacia todo esto que viene dado por la religión, y quieren salirse de esas normas, y hace una separación de la fe. Dice que la ética deja de estar influenciada por la religión y la fuente del conocimiento apoya el individualismo. ¿Qué es el individualismo? Más el ser, la búsqueda del ser, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno para mí? Si yo estoy en este momento ejerciendo una profesión, yo tengo ahorita unos códigos a los códigos que yo tengo que responder, pero esos códigos no dicen si mi comportamiento va a ser bueno o malo.
porque sí rigen las leyes y las normativas sociales, pero como persona no me pueden cambiar, porque al final de cuentas la moral es la que yo desarrollo, ¿verdad? La que yo puedo ejercer como conducta y depende mucho de la capacidad o la parte individual. El mundo contemporáneo, que es en el que vivimos ahora, ¿verdad? Está totalmente desarrollado en una visión del hombre capitalista, globalizado, ¿verdad? La globalización es todo aquello que comparte las normas con el resto del mundo. Aquí es cuando empezamos a ver todos los negocios, cada una de sus fuentes de desarrollo y nos empezamos a cuestionar todos esos comportamientos que se vienen dando a nivel interno. Para la otra semana la lectura está muy desarrollada, muy relacionada con esto, con la ética en los negocios. Entonces, eso es una breve introducción, como les decía. Tenemos mucho todavía por ver en este tema y hoy les quería dar una pincelada, les quería expresar de dónde viene la ética, que eso es algo muy importante tenerlo claro, que la ética surge de la filosofía, que tiene sus antecedentes, ¿verdad? Y que para llegar a lo que es hoy, lo que vemos hoy como ética, ha pasado un proceso de cambio y un proceso de transformación. Bueno, también les quiero compartir una pequeña introducción. Yo sé que ya tenemos acceso al Moodle y que ahorita estuvimos practicando en el foro y el formulario, pero también quiero que podamos hacer un breve repaso por las asignaciones que teníamos para el día de hoy. Entonces voy a acceder a la plataforma del Cunimón para que volvamos a hacer un repaso sobre la clase de hoy y cómo van a aparecer las clases, ¿verdad? Que yo ya hicimos eso, pero para efectos del resumen, que yo sé que hay muchas personas, tengo 3 personas que no se pudieron conectar hoy, entonces para que lo puedan ver. Vamos a compartir la pantalla nuevamente, a encontrar la plataforma del Q. Acá está, le damos a acceder. Espero que sí se esté viendo, vamos a ver. Ajá. Compartirla de nuevo por cualquier cosa. Entramos donde dice curso de ética. Tenemos acá, a mí me aparecen los cursos que yo tengo, ¿verdad? Por los que yo imparto. A ustedes, por supuesto, les aparece lo que ustedes tienen matriculado. Es importante que veamos aquí, en esta parte, ustedes pueden cambiarle su foto de perfil, pueden agregar una que deseen, ¿verdad? Y personalizar esa parte. Entramos al curso de ética. Y en esta parte de información general del curso, ustedes tienen todos esos instrumentos que habíamos mencionado. Está aquí en avisos, yo puedo poner una información de, por ejemplo, chicos, recuerden que tal y tal tenemos para esta semana, o cualquier aviso. Aquí, en perfil de la carrera, está toda la información de la carrera, el régimen académico, que es todo lo que hemos visto en el reglamento de vida estudiantil, el programa y el cronograma, que es lo que les estaba explicando ahorita, el cronograma, ¿verdad? Que está acá. Lo pueden descargar, lo pueden guardar en la computadora. Avisos, que de igual manera cada parte va a tener sus avisos y esta es la semana de hoy, ¿verdad? Orientaciones de la semana, aquí está toda la descripción de lo que tenemos que hacer hoy y las actividades. Esta es la lectura, resumen de ética en los negocios, aparecen materiales porque ella está asignada para esta semana como una evaluación, la próxima semana. Y para hoy tenemos la presentación que está acá. Posteriormente a esto les voy a incorporar igual en materiales el resumen de esta presentación. Y las 2 actividades que tendríamos que realizar es el foro presentación y el formulario conocimiento. Ya sé que ustedes me hicieron el formulario, entonces nos queda pendiente el foro, igual tienen hasta mañana. Las semanas ustedes los van a ir viendo conforme pasen las semanas porque nosotros lo tenemos aquí oculto. Yo sí las puedo ver, pero ustedes no pueden verlo. Es decir, eso va a estar habilitado en el momento que esté listo. Y eso sería como de mi parte en cuestión de programa, lo que yo les quería decir. Bueno, agradecerles un montón. Esto, como les decía, es un resumen de la clase, porque la clase ya la trabajamos, ¿verdad? Y sería eso por hoy. Muchas gracias. Nos veríamos la próxima semana.